Arratsaldeon, ordua da, ezoizko bilkura, osoko bilkura oneri hasiera emango dautzegu, eta ezoizko bilkura honen lehenengo puntua da 2022 garreneko ekitaldiko aurrekontu orokorraren plantillaren eta lanpostuaren zerrendaren hasierako onarpena bidezkoa bada. Damos inicio al pleno extraordinario con el primer punto, que es la aprobación inicial, si procede, del presupuesto municipal del ejercicio 2022, la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo. Norbaitek zerbait esateko? Yo tengo una cuestión referente al patrimonio municipal del suelo. Quería hacer una puntualización. La cuestión es que, bueno, todos sabemos que la Ley del Suelo y Urbanismo del 2006 nos dice que los recursos integrantes del patrimonio municipal del suelo se deben de invertir en vivienda de protección pública. Entonces, esto sabemos que nunca lo hemos cumplido. Y nos da la opción de que durante un cuatrienio, que en este caso sería del 2019 al 2022, se cumpla que el 10% del capítulo de ingresos del capítulo 1 y del capítulo 2 se destine al patrimonio municipal del suelo. Entonces no hay que cumplirlo cada un año, se puede cumplir en 4 años. Entonces, en la documentación que nos facilitasteis, tenemos el cuadro donde aparece pues, lo ejecutado en el 19 y en el 20, y sí que es verdad que en el 2020, que era la mitad del cuatrienio, teníamos un excedente de 105.000 euros. Entonces, no tenemos los datos, no está ejecutado el 2021 completo, y nos faltaba que comenté en comisión que no nos habéis facilitado la corrección de lo presupuestado para el 2022. La cuestión es, con los datos a día de hoy, de 21 de diciembre, a falta de 10 días para que acabe el año, ya más o menos sabemos lo que está ejecutado. Entonces, con los datos no 31 de diciembre a 21 de diciembre, de 105.000 euros de 2020 pasamos a menos 202.000 euros. Contando que las inversiones que están planteadas para el 2022, que es el último año del cuatrienio, son la ampliación de la zona deportiva y Curche, y estando como están los proyectos, me entran dudas, tengo dudas razonables de que podamos cumplir con el requisito que nos impone la ley de sueldos. Porque estamos ahora mismo con menos 200.000 euros en negativo. Bien, un par de cuestiones. En primer lugar, efectivamente hay que destinarlo a patrimonio. Y como tú bien has dicho, se hace el cómputo cada 4 años. Entonces, aparte del 22, aparte del 21, el 22 nos quedaría el 23. Entonces, no, 2019, 2022. 19, 20, 21. Acaba el cuatrienio porque está establecido. Pues. ¿Se nos queda uno? Bien, pues ya nos lo dirás el año que viene. Sí, si realmente simplemente por eso he dicho puntualización, porque tengo dudas razonables de que no se cumpla. Porque ahora mismo estamos en menos 200.000 euros. Bueno. Con 2 proyectos que todavía no han arrancado. Pues muy bien, de esto hablaremos en la negociación. Muy bien. ¿Alguna cuestión más, Besterik? Vale, Luego, perdón, yo por otro lado quería hacer una lectura del sentido del debate del Partido Socialista. Muy bien. Estos presupuestos presentados para el año 2022 son claramente continuistas con respecto a los del año anterior, con poca ambición social pero con mucha ambición política, maquillada en forma de presupuestos participativos que realmente no lo son, ya que para la señora alcaldesa, según comentó en la pasada Comisión de Participación Ciudadana, la mayor participación ya se dio en las urnas en mayo de 2019, por lo que no hay nada más participativo que volcar su programa electoral con mayoría absoluta al presupuesto municipal. La esencia de los presupuestos participativos consiste en llevar a cabo las propuestas de la gente, independientemente del partido político al que se vote. El Partido Socialista de Berango no aprobará un presupuesto para los votantes del PNV. Cuando el PNV de Berango comience a gobernar para todos, se podrá llegar a todos. Vale, perfecto. La representante del Partido Socialista ha tergiversado totalmente las palabras de la alcaldesa y bueno, esa es, como bien han dicho, su opinión. Y lo que tengo que decir es que en Berango se llevan 5 años haciendo presupuestos participativos,
que se está llevando adelante los proyectos o las cuestiones que se derivan de esos presupuestos participativos. Eso no es verdad, Perdóname, te he dejado terminar. Vale. Esa es tu opinión. No. Tu opinión. No. Bueno, pues tú me dirás que se han sacado adelante, se llevaron, o sea, se les mandó en segunda fase a los vecinos unas propuestas de cosas que no son la mayoría de lo que la gente ha pedido. Si te pones a sacar, saqué algún cálculo el otro día, si te pones a pasar los cálculos, se ha pasado lo que, según comentaste en la comisión, lo que en vuestro programa aparecía, lo que os parecía a vosotros interesante y factible. Eso es así. Eso no es así respecto a los proyectos que se han pasado son proyectos, por ejemplo, en el caso de los huertos, 2 personas los pidieron, cuando hay proyectos que lo están pidiendo 10 personas y ni siquiera se han pasado a segunda fase. Eso es así. Bien, esta es una lectura muy interesada por parte de la representación. Oye, ¿me vas a dejar hablar a mí? Yo te he dejado hablar con tranquilidad. Es, como decía, una opinión y una interpretación muy interesada de la representante del Partido Socialista y sin más. No voy a entrar a más. Pues efectivamente la ciudadanía, el pueblo es el que juzga y así nos juzgará a todos. Bueno, ¿hay alguna cuestión más respecto a los presupuestos? Únicamente decir... Bye. También justificar el sentido del voto. Bueno, el voto del PP de Berango va a ser favorable a los presupuestos. Bueno, y este grupo municipal no está completamente de acuerdo con el presupuesto, pero sin embargo se piensa que es bueno para los berangostarras. Y desde el PP trasladamos al equipo de gobierno una batería de propuestas con la única intención de mejorar el presupuesto y por tanto la vida de los berangostarras. Y bueno, desde el equipo de gobierno se respondió que las cuantías ya presupuestadas pues podían no hacía acoger falta esas propuestas, que no hacía falta modificar nada esas partidas, efectivamente. Y por tanto pues se podía trabajar sobre ello. Así bueno, tomo la palabra y trabajaremos por ello. Vale. Y luego, por otro lado, una de las propuestas no aceptadas ha sido una subvención de 1.000 euros por nacimiento para las familias de Berango, que desde el PP pues, se cree que cada estamento institucional debería aportar pues, lo que se pueda. Y bueno, pues ya os trasladé que a mí salían unos cálculos que se podía meter y me dijisteis que el gobierno vasco pues no ya contemplaba ayudas, pero bueno, yo creo que cada nivel, digamos, institucional pues debiera aportar un poco más. Y lo dicho, pues eso, que sin ser un presupuesto con el que estoy completamente de acuerdo, pues creo que es bueno para el bien común de los vecinos. Ya. Vale. Bueno, pues respecto a este presupuesto, decir que se incrementa respecto al año 2020 el gasto corriente y sí es verdad que en el presupuesto disminuye la cantidad destinada a inversión, pero aclarar que con el expediente de modificación de créditos que se presenta al Pleno en el segundo punto del orden del día se complementan esas inversiones, con lo cual si sumamos el importe de la modificación de créditos al presupuesto que presentamos al Pleno, tendríamos un incremento total de unos 400.000 euros respecto al al presupuesto del año 2020. El presupuesto asciende a un total de 9.378.395,20 euros, más los 2.588.820,59 euros de la modificación de créditos, que iría contra mayores ingresos y contra el remanente. Después de esta aclaración, después de las intervenciones de los
corporativos, únicamente me resta decir que, bueno, habrá votos contrarios a este presupuesto. Efectivamente, los grupos están en su derecho, pero sí que quiero hacer constar que a este presupuesto, aparte de las propuestas del Grupo Popular, no se ha presentado ninguna enmienda ni ninguna propuesta por parte de ningún otro partido político. Vale, pasamos a votar. Votos a favor del presupuesto: aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Vale. Bigarren puntua, kredituak aldatzeko 9/2021, osea 2021 bederatzigarrena aurtengo expedientea. Expediente de modificación de créditos 9 del 2021. En este expediente de modificación de créditos, por una parte tenemos... Perdón. Es que kantatzen ari zara, barkatu. Bueno, pues como decía, en este expediente de modificación de créditos tenemos, por una parte, vamos a explicar de dónde cogemos ese dinero que después destinaríamos a inversiones. Tenemos unos mayores ingresos provenientes de la enajenación de una parcela de Etxebarri, que se ha enajenado por un importe de 1.205.000 euros. Y después iríamos contra el remanente general de tesorería con 1.383.820,59 euros, lo que hace un total de 2.588.820,59 euros que se destinarán a las siguientes inversiones. La primera, la rampa de Carabigane, después la recuperación del suelo de Arebetas para la implantación de los huertos ecológicos, la expropiación del sistema general del Esalde para equipamientos administrativos, reforma en el cementerio, arreglo de la fachada de la Kulturetxea de Berangoeta y cambio del césped del campo de fútbol. En esto consiste este expediente de modificación de crédito. No sé si alguien tiene alguna cuestión que añadir. Besterik ez badau, bozkatzera joko dugu. Aldeko botoak, votos a favor. En contra, abstenciones. Hirugarren puntua, Berangoko udalerriko hiri antolamendu plan orokorraren Sabino Arana bat egikaritze unitatearen aldaketa puntuala bidezkoa bada. Tercer punto, modificación puntual, si procede de la unidad de ejecución 1 Sabino Arana, del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Berango. Bueno, desde la propiedad se plantea esta modificación argumentando que la ejecución de dicha unidad no resulta económicamente viable debido a la gran cantidad de cargas que deberá de soportar, y para lograr esa viabilidad, se plantea un incremento de la edificabilidad en el ámbito. ¿Qué es lo que traemos hoy aquí? Únicamente ese incremento de edificabilidad. El pasado 3 de diciembre se celebró la preceptiva reunión del Consejo Asesor de Urbanismo de Berango con la presencia de miembros de los partidos políticos representados en este pleno,
y de agentes o asociaciones representativos del municipio designados previamente en pleno también para formar parte de ese consejo. El dictamen del consejo fue favorable a la modificación, haciéndose constar por parte de los agentes del municipio que la ejecución de dicha unidad sería de interés público por la mejora que supondría en materia de accesibilidad de la zona. ¿Qué? Accesibilidad. ¿Accesibilidad? Sí, accesibilidad. ¿Alguna intervención? Bai. Ez gaude ados aldaketa puntu honekin, 2018 garran urtean esan genuen eta gaur ere. No estamos de acuerdo con esta motivación puntual, como ya lo dijimos en el 2018 y lo volvemos a repetir ahora. Udalek dio ez daukala interesik aldaketa honekin, baina aldi berean esan zigun, hay que interesan rematar y en esas construcciones esa calle. Udalak ez duela interesik aldaketa honekin? Hori, aldaketa honekin dio, baina aldi Dice el berean... ayuntamiento que no tiene interés particular en esta modificación, pero previamente nos dijo que... Hay interés en rematar estas construcciones. Osoko bilkura berezi batean onartuko da aldaketa, interesdunek jakin balut ere ezer ez esateko. Osoko bilkura berezian normalean publikoak hitzik ez baitu, eta badirudi gaurkoan ez duela ere izango. Se aprobará al final esta modificación en un pleno, pero en realidad no va a servir para decir nada. Berezian. Vamos a aprobarlo en un pleno extraordinario donde el público no tiene posibilidad de participar. Sí, yo no sé, ¿se podría repetir? Que no me entra en nada con todo el lío este de... Sí, bueno, al final, a ver, lo puedo repetir yo mismo, sin más. Que su grupo no está de acuerdo, yo lo manifesté en el año 2018, el ayuntamiento ha manifestado que en principio no tiene mayor interés en sacar esto adelante, pero sí que, bueno, en su momento sí que expresó que había un interés, ¿no? En todo caso, se va a aprobar esto en un pleno que es un pleno extraordinario en el que la gente no puede decir nada, que no puede intervenir la gente del pueblo. Bukatu duzu? Bai, besterik? Yo ya dejé clarinete en el consejo mi postura, así que... Vale, bueno, udalak esan deuena da, udalak berak ez deuela bere kabuz aurrera eroango. Hori da esan deuena, eta berez Holanda, ze guk ez dugu geuk geure kabuz hau ekarri plenora. Hau izan da, jabegoaren parte baten proposamenez ekarrita. Decía que el ayuntamiento lo que ha dicho esta alcaldía, esta alcaldesa, es que el ayuntamiento no iba a promover sobre todo la gestión de este ámbito, porque ahora mismo no estamos hablando de la gestión, solo estamos hablando de que en caso de que en algún momento la propiedad decida llevar adelante la gestión, sea viable, esa gestión sea viable. Lo que ha dicho esta alcaldesa es que no va a ser el ayuntamiento quien promueva esa gestión. Bueno, beste barik, bai, ezoizko pleno batera ekarri dugu, beste barik danadan ezoizko edo oizko pleno baten publikoak plenoa egin ondoren hitz egiten den. Beraz, hemen akzio publikoa egonda, konsejoa egonda, eta bete beharrekoa. Decía que tampoco tiene, muy bien, esto es un pleno extraordinario, pero que tampoco tiene la trascendencia que quiere hacer ver el concejal de H. Bildu, porque en su caso el público en este pleno también intervendría una vez votado el punto y finalizado el pleno. Entonces... momentu honetan, ezoikoa denez, edo berezia denez, ez ditzik izango. Vale. Ez diozula emango. Hori dela, berezia. Pero no en este momento, por eso es.
Vale, besterik, ¿alguien tiene algo más que A mí decir? me gustaría también comentar, creo que se comentó en el propio consejo, que las asociaciones cuando vinieron no tenían muy claro si tenían que votar, o sea, no sabían que tenían que votar. Entonces al final, en cierta manera, te cuentan lo que pasa y tienes como que votar y puede ser que muchas veces sea un poco voto personal más que comentarlo. Entonces sí que estaría bien para otras veces hacerles saber que tienen que votar, sí hay que explicarles por anticipado un poco lo que pasa, pero porque al final, para darles la opción de que vayan y se lo cuenten y lo comuniquen, porque al final se vieron de que tuvieron que votar sin poder comentar con la esencia de por lo que están aquí. Al final, la gente que está en esas elecciones no sabían, o sea, sabrán a posteriori cuando les habrán explicado. Que les debe hacer hablar con los vecinos. Markatu María, ezin duzu orain hitzik Ya, egin. vale. A ver, las asociaciones presentes tenían de antemano la información. Sí, pero no sabían que tenían Bueno, que votar. a ver, Nadie les no. explicó. Entonces, yo creo que puede darse el caso de que votaran a título personal, porque no han comentado. Puede darse el caso, muy bien. Bueno, puede darse el caso, o yo personalmente ¿Tú consideras considero que puede darse? A ver, no he el podido comentar con nadie, no solo son ellas, están representando, pero si supiesen que tienen que venir a votar, pues sí que tienen todo el poder de la asociación, pero es que ni siquiera lo sabían. Por eso digo que estaría bien para otros consejos que se les informe de que si hay que anticipar la información y explicarles algo para que La puedan ver información la conocimientos. tenían de anticipado. Tenían una carta del tema que se va a tratar, no sabían casi ni lo, bueno, casi no sabían ni lo que era, se enteraron aquí cuando llegaron. ¿O querías Se saber? vieron un poco atropellados de qué digo, qué hago, pues sí, pues no pudieron casi ni pensar. Yo creo que la esencia de que vengan las asociaciones es para que tengan conocimiento y que sepan todas lo que pasa y lo que hay. Estás Y no fue así. trasladando una imagen de algo que no fue así. No sabían Las que tenían que personas votar. que estuvieron aquí claramente vieron el interés público de esa actuación. Claro. ¿Sí o no? Pero es que están aquí ¿Sí o no? representando una asociación. ¿Sí o no? Las demás personas de la asociación Pues no tenían ese conocimiento. ellos se vieron con capacidad para votar, si no, no lo hubieran hecho. Sin más. Nereak dioena, Vale. zera da, etorri zirela eta ez zekiten zer egin behar zuten. Nik nereak esan degoena ulertu dut. Baina nik esan du nien. Zuk? O no. Zuk esan dut. Esan nien que tenían que votar y no era vinculante. Eta, Eso, que no era vinculante. que no era vinculante, baina zekiten guztia. Sí. Y luego lo explico... Bai, baina nik esanagatik. Vale, vale. Edo ez. Que no era edo ez vinculante. Edo ez La esan. apreciación tuya fue, David, Que no era vinculante, que no sabían lo que venía, no sabían exactamente lo que iban a votar ni la trascendencia de su voto. Que no Eta era nik- vinculante. Eta nik esan niena izan zen, votad lo que consideréis, porque no es vinculante. Baina bereak ez egiten vinculante zenik edo esenik. Vale. Yo simplemente es trasladar eso, de que sepan a lo que vienen y que se les informe para que puedan trasladarlo a la asociación, para que vengan con la idea de la asociación, no su idea personal. Vale. Es simplemente De acuerdo. Besterik, besterik ez badago bozkatu egingo dugu. Aldeko botoak, votos a favor, kontrako botoak, abstentzioak, bar. Laugarren puntua, 2020 garren eta 2021 garreneko urteetarako energia elektrikoa hornitzeko esparru akordioaren 2022 garreneko abenduaren 31 arteko luzapenaren onarpena bidezkoa bada. Prorrogar hasta el 31 del 12 del 2022 si procede el acuerdo derivado del suministro de energía eléctrica para de los años 2020 y 2021. Este acuerdo se tomó en pleno del 28 de enero del 2020. Ahora lo que traemos es la prórroga hasta final del 2022. Zerbait esateko, bozkatu egingo dugu. Aldeko botoak, votos a favor. En contra, abstenciones.
Bosgarren eta azkenengo puntua, alkateari ahalmena ematea, eskritura publikoa eta egintza osagarriak edo beharrezkoak diren dokumentuak emateko, kontratua formalizatzeko xedez, Etxebarriko lehenengo EUko R3A udal partzela besterentzeko facultar a la señora alcaldesa si procede para el otorgamiento de escritura pública y actos complementarios o documentos necesarios para la formalización del contrato enajenación de la parcela municipal de Etxebarri en el expediente que se indica. Interventziñori, punto honetan, alguna cuestión que apuntar en este punto? Aldeko botoak, votos a favor, kontrako botoak, abstentzioak. Bueno, honekin bukatu dugu gaurko plenoa, gaurkoa eta urte honetako plenoa bukatu dugu. Eskerrik asko guztioi.